Son peligrosos, duros, con personalidad y potentes. Durante casi un siglo los camiones han colaborado a la construcción de nuestro mundo. Son los más grandes, los mejores, los más rápidos. Máquinas supermodernas. Megacamiones. Si te sigue de cerca un semiarticulado de 40 toneladas en la interestatal, puede ser tu peor pesadilla. Entonces imagínate esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión dumper gigante pesa más de 200 toneladas. Es utilizado para llevar 320 toneladas de rocas en una mina a campo abierto. Tiene una altura de 7 metros y una anchura de 8. Lleva 4.000 litros de diésel. Necesita dirección asistida debido a que solamente las ruedas miden más de 3,5 metros de altura. Hay 25 camiones de estos en todo el mundo. Son trasladados por partes porque son demasiado grandes como para pasar por cualquier autovía. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de camiones se han construido solamente en los Estados Unidos. Casi todas las mercancías que consumimos utilizan en alguna etapa del transporte a estos gigantes de la ruta. Muchos otros camiones trabajan fuera de la carretera, cada uno de ellos diseñado para un trabajo específico. Se enfrentan a las condiciones más duras y a los ambientes más inhóspitos. Estos camiones son los caballos percherones de la industria. Están construidos para ser resistentes y durar. Pero hay gente que utiliza los camiones para cosas completamente diferentes. Patrick Bourny de Francia conduce estos locos camiones. Steve Marty de Gran Bretaña está especializado en una clase diferente de locura del camión. Tiene el récord de conducir un camión sobre ruedas a lo largo de 400 metros. Pero es difícil batir tu propio récord. Steve también conduce un camión mucho más potente.
Este tiene una turbina a reacción de 24.000 caballos de potencia. Puede alcanzar los 240 km por hora en menos de 400 metros. Es el camión más rápido de Europa. Pero el camión más rápido del mundo es el Shockwave, la onda expansiva. Este camión es movido por 3 turbinas a reacción J48 de Pratt & Whitney, que producen unos increíbles 36.000 caballos. A la máxima potencia desarrollan 4 veces más potencia que un caza F-14. Ken Shockley y su padre construyeron el camión desde los cimientos. Cualquier otro camión simplemente se desintegraría bajo la presión. Básicamente todo está hecho a medida, a mano y diseñado para ir rápido. Hacemos correr a esta máquina a 480 km por hora unas 5 veces a la semana durante 14 años. No creo que haya ningún otro vehículo en ninguna parte que pueda hacerlo, que lo haya hecho o que lo haga. Shockwave ha sido motorizado para superar la mala aerodinámica con la pura y simple fuerza bruta. Es 300 veces más potente que el coche familiar medio. Las turbinas a reacción queman diésel porque es menos volátil que el fuel de aviación. El camión consume 1.300 litros por kilómetro. Unos neumáticos perfectos son fundamentales. Estos neumáticos han sido revisados con rayos X en busca de imperfecciones y después afeitados a 3 milímetros de grueso. Tendrías que quitar alrededor de 36 kilogramos de goma del neumático porque a 480 kilómetros por hora y las ruedas girando a 2.200 revoluciones por minuto, no queremos reventar una rueda. Kent se prepara para su segunda carrera del día. Estás sentado y con el cinturón puesto, tienes tal potencia detrás de ti, 36.000 caballos, y sabes que cuando aprietes ese botón vas a salir disparado. Es rápido. Es la única manera en que puedo describirlo. En 1992 el Shockwave batió el récord de velocidad sobre tierra para camiones. Alcanzó los 600 kilómetros por hora. Lo hemos mantenido durante 5 años, y si alguien decide batirlo, modificaremos el camión, y si lo tenemos que hacer, se lo arrebataremos. Hoy el Shockwave ha estado corriendo en la exhibición aérea de Salinas, California, y como final Kent ha desafiado a este avión de acrobacias a una carrera. Cuando lo meto en la cama, es decir, en el tráiler negro de aquí, realmente no le beso. Le doy unas palmaditas y le digo, hasta mañana.